name is Aitor Cabas. Hi everyone, my name is Aitor Cabas and I am a first year student of Microcomputer System and Networks. Y en este vídeo os voy a explicar las prácticas de la parte B de la unidad 2 de aplicaciones ofimáticas. Pues vamos al grano. Como primera práctica nos pide que pongamos nuestro nombre 10 veces para aplicarle en ellos distintas fuentes y formatos. Bien, pues aquí podemos ver que ya he aplicado unos cuantos y para que veáis cómo se hace voy a replicar, supongo que esta mismo. Así que voy a poner mi nombre. Disculpad, se ha seleccionado la fuente de arriba, así que voy a poner Aitor Cabas Gallardo y voy a ponerle, por ejemplo, un color verde, un subrayado y le voy a poner, por ejemplo, un espaciado expandido de 5 más o menos, ¿sí? Así quedaría. Bueno, pues así, ya hemos aplicado una fuente. Le podemos aplicar negrita, cursiva y 1.000.000 de efectos más. Bien, pasemos a la siguiente práctica. Vale, para la práctica número 2 nos pide que copiemos este texto en Word y que le apliquemos una serie de efectos como subrayado, doble tachado, superíndice y subíndice en distintas palabras. Entonces, lo que he hecho ha sido, pues básicamente copiar el texto y aplicar estos formatos. Pero ¿cómo lo he hecho? Pues, por ejemplo, para el subrayado, pues seleccionamos el texto que queremos subrayar y nos vamos aquí al efecto de subrayado. ¿Que quieres ponerle otro efecto? Bueno, pues hay una pestañita en la que tú puedes abrir y te selecciona una serie de subrayados. ¿Que quieres más? Pues te vas a más subrayados y ya pues miras más, le echas un ojo, lo puedes personalizar, puedes cambiarle el tamaño, el color, etc, etc. Que por ejemplo aquí en H2O este se ve como más pequeño, más ligero, más diminuto, pues es tan simple como coger una palabra o lo que quieras, aplicarle ese efecto, irte aquí a fuente y a subíndice. Entonces haces que se quede más pequeño, ¿no? Por ejemplo, para decir CO2 o H2O, pues tendríamos que aplicar este efecto. Entonces, también podemos aplicar un superíndice, como en estas palabras que hemos hecho aquí, que para ello lo que tenemos que hacer es irnos al mismo sitio y a superíndice. Y como podemos ver, ¡pum!, se aplica ese efecto. Y esto sería la actividad número 2. Ok, para la práctica número 3 nos pide más o menos lo mismo, solo que en vez de aplicar formatos, tenemos que jugar con los efectos de párrafo y lo que se conoce como el sangrado. Aquí podemos ver el texto que tenemos que copiar y tenemos que replicar de alguna forma, pues estos párrafos, estas sangrías, pues es tan sencillo como el título justificarlo en medio. Veis que aquí hay un botón, una casilla que nos justifica, ¿no?, el texto hacia el medio. Aquí también, más de lo mismo, lo justificamos en medio y le metemos una letra cursiva aquí arriba, porque el efecto estaba en cursiva. Entonces, ¿qué pasa aquí también? Pues aquí podemos usar el efecto justificar para que todo se quede justificado, como podéis ver, en una misma línea. Y luego con el efecto de sangrado podemos jugar con él y moverlo, ¿no? Se quedaba más o menos por esta altura, quizás así, y se quedaba más o menos así. Y abajo exactamente igual, solo que hay que aplicarle el efecto de subrayado, que se hace aquí. Y aquí, en este tercer párrafo, justificamos el texto. En medio lo hacemos más grande con el tamaño de la fuente y subrayamos lo que nos indique. Y luego para la última frase, la última oración, hay que aplicarle el justificado hacia la derecha. Para la práctica número 4 nos pide exactamente más o menos lo mismo, solo que profundizar un poco más en el tema del justificado y de los párrafos. Por ejemplo, aquí nos pide, en el último párrafo nos pide centrado anterior a 6 puntos, interlineado 1,5 sangrías, izquierda 4 centímetros y derecha 2,5 centímetros. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bien, pues seleccionamos el párrafo a modificar, nos venimos aquí a párrafo, abrimos esta pestaña y ponemos la serie de opciones que nos indica el ejercicio. Aquí podemos ver, pues por ejemplo, la alineación es centrada, el interlineado es de 1,5, aquí podemos ver las sangrías de 4 centímetros y 2,5 centímetros,
y demás. Y todo eso se aplica exactamente a los demás párrafos, solo que... A ver si puedo seleccionar el párrafo. Solo que podemos cambiarlo, jugar con ello. Me he equivocado, es en párrafo. Aquí podemos jugar con ello y hacer lo que nos pide el ejercicio. Y en la práctica número 5 tenemos que hacer exactamente lo mismo. Nos vamos aquí a párrafo y aplicamos lo que nos pide el ejercicio. Es exactamente lo mismo. Y una vez más, en la práctica 6 nos pide hacer más o menos lo mismo, solo que aquí no nos dan una serie de datos a introducir, sino que nosotros mismos tenemos que ver el ejercicio, la práctica, cómo lo quiere. Entonces, la primera, pues simplemente basta con cambiarle el color y centrarlo un poco para que se quede más o menos de la misma forma. La gracia viene en los párrafos tercero y cuarto, que ya te piden un poco más de chicha, ¿no? Porque te dice que apliques diferentes tipos de sangría y tal. Pues hacemos lo mismo, seleccionamos el párrafo y nos vamos a la pestaña que aparece aquí en párrafo y empezamos a tocar cosas. Por ejemplo, aquí pues está lo que viene siendo el sangrado hacia la derecha. Se aplica 6 centímetros y ya lo tendrías. Pero aquí, por ejemplo, es ensangrado en primera línea. Entonces, como podéis ver aquí, en primera línea se aplica ese sangrado y se aplica el efecto. Y así, pues con todas, lo que nos pide el ejercicio, básicamente lo que vemos aquí. Para esta actividad número 7... podemos ver que nos pide exactamente lo mismo con el tema de párrafos y justificados, pero hay una pequeña diferencia, y es que ahora el párrafo del medio está coloreado, tiene un borde, una serie de bordes que colorean al párrafo del medio. Entonces, ¿cómo se ha hecho esto? Bien, pues seleccionamos el párrafo, lo justificamos previamente, ¿no? Porque ya el párrafo lo pide el propio ejercicio. Y venimos aquí a esta opción y ponemos todos los bordes. Entonces seleccionamos esto y ahora se va a colorear, si nos vamos al apartado este, del color que elijamos. ¿Veis cómo cambia el color? Pues tenemos que elegir el que más se asemeje al ejercicio, que es un gris. Entonces yo le voy a colocar este gris. Y eso sería. Vale, para esta práctica nos pide que en estos textos, en estos párrafos, metamos estos bordes y los personalizamos como el ejercicio. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Seleccionamos el texto al que queramos poner un borde y nos vamos a esta opción. Y se nos abre una pestaña en el que nos da una serie de opciones, ¿no? Pues borde inferior, superior, todos los bordes, etc. Nos venimos aquí a borde y sombreado y aplicamos los bordes. Y le podemos poner más grosor, menos grosor, algún color. Y aquí se le puede aplicar sombra. Entonces tú le das a sombra, se la aplicas y ya está. ¿Veis? Se queda un borde de color azul o del color que elijáis con un sombreado. Los textos también se justifican, se pasan... se les aplica sangría. Aquí nos pide también que, digamos, que subrayemos estas palabras. Es simplemente seleccionar las palabras que queramos subrayar y le damos aquí. Aquí nos ha pedido cambiar el color y demás cosas. Y para la siguiente actividad hacemos exactamente lo mismo. Nos pide que apliquemos bordes con determinadas opciones que nos indica el ejercicio. Bien, para esta práctica hay que, una vez más, de nuevo hacer lo mismo. Pero en este último texto, en este último borde, es algo complejo. Nos pide un poco más de juego porque el borde exterior lo quiere de triple línea, pero el último borde interior lo quiere de doble línea. Entonces, ¿cómo se logra eso? Es tan sencillo como seleccionar estos dos textos. ¿Por qué? Porque a la hora de seleccionar estos dos textos, damos a entender que el borde interior que queremos seleccionar es este que estamos seleccionando. Y entonces ya quedaría el proceso de venir hacia aquí y seleccionar borde interno y aplicarlo. Lo que pasa es que yo tengo puesto otro efecto, pero si nos venimos aquí, quedaría así. Bien, para esta práctica nos pide que pongamos unos bordes con diseño en el texto, ¿no? Pues para que quede bonito, ya pueda ser para alguna invitación de bodas o lo que sea. Bien, pero ¿cómo se hace? Pues es tan sencillo como una vez tenemos el texto centrado, nos venimos a las opciones de bordes, bordes y sombreado, borde de página, y aquí abajo seleccionamos el arte que queramos. Hay un montón. Yo voy a seleccionar los globos. Pero no hemos acabado aún. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicárselo al texto, de forma que cuando lo imprimamos ese diseño aparezca en la hoja.
Entonces, ¿cómo se hace? Nos vamos a opciones y le damos a medir desde texto. Vosotros lo tendréis en borde de página, pero le tenéis que dar a texto. Entonces, aceptamos y pum, ya se nos ha colocado el diseño. Bien, para la práctica número 12 lo que hay que hacer es, mediante las tabulaciones que nos ofrece Word, tenemos que hacer este horario de cursos de informática. Entonces, con todo el texto que nos hace copiar la práctica, tenemos que ir jugando con las tabulaciones para lograr hacer esto. Yo ya lo tengo hecho, pero os puedo mostrar aquí abajo un pequeño texto, por ejemplo, texto, lunes y algún número. Entonces, si yo lo quiero centrar, pues pulso tabulaciones hasta que quiero que lunes se quede ahí y el número pues lo siga moviendo mediante tabulaciones. Y así tendríamos que hacer con todo esto y formar aquí este horario. Y en la siguiente práctica pues más de lo mismo. Nos pide que juguemos con las tabulaciones y pues que subrayemos estos textos, que pongamos la sangría francesa y poco más. Aquí hemos tabulado para que todo quede más o menos en orden, como indica aquí el ejercicio. Y ya está, igual que el anterior.